Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar que hemos titulado Los desafíos de los trastornos de la personalidad en la práctica clínica. La idea que tengo para esta horita que tenemos por delante es poder, pues revisar algunas cosillas sobre los trastornos de la personalidad y presentaros un poquito el curso de experto que coordino desde hace un tiempo, ¿vale? Voy a empezar presentándome yo. Yo me llamo Beatriz Torres, soy psicóloga clínica. Trabajo actualmente en un centro de salud mental de Alcalá de Henares, que depende del Hospital Príncipe de Asturias, aquí en la Comunidad de Madrid, y llevo siendo coordinadora de este curso de experto en trastornos de la personalidad, pues como desde el 2019, ¿vale? Aunque yo ahora estoy en un centro de salud mental y en principio nos llegan desde atención primaria y desde las compañeras de psiquiatría y otras especialidades, pues personas con todo tipo de problemáticas. Una de las cuestiones en las que yo estoy especializada y en las que más trabajo y con las que pues más carga tiene mi agenda en el centro de salud mental tienen que ver con personas que en algún momento han sido etiquetadas de trastornos de la personalidad o de rasgos disfuncionales de la personalidad, ¿vale? Esto es así, pues porque hay muchas personas a las que se le termina poniendo esa etiqueta que ahora veremos que es un poco cajón desastre, y también porque, aparte de que mi formación viene específicamente por esta vía, durante 3 años estuve trabajando de manera exclusiva en un centro para personas con trastorno límite de la personalidad, ¿vale? Entonces, pues intentamos también priorizar derivaciones que estén vinculadas con el ámbito de mayor especialización de cada uno, pues para una mayor eficiencia del funcionamiento del centro, ¿vale? Como os digo, desde el año 2019 coordino este experto en trastornos de la personalidad, que llamamos de diagnóstico e intervención psicológica, que lo realizamos desde Amir Higher Education en colaboración con la UDIMA. La UDIMA es la Universidad a Distancia de Madrid y es un curso que tiene una duración de 15 créditos, ¿vale? Es un experto, no es un máster. Bueno, ¿por qué puede ser interesante saber acerca de la personalidad en general? ¿Vale? Luego ya entramos con los trastornos. De la personalidad en general, pues como diría Clint Eastwood, creo que era, haciendo de Harry el sucio, aunque él lo decía sobre las opiniones, ¿no? Porque todos tenemos una personalidad, básicamente, ¿no? Vamos a tener que tener en cuenta esta forma nuestra de ser y de ser de las personas a las que atendemos cuando estemos dentro de la consulta, ¿no? Claro, pero en ámbito coloquial hablamos de personalidad, ¿no? ¿Quién no ha utilizado nunca en ámbito coloquial o le han hablado de una persona que tiene mucha o que tiene poca personalidad, ¿no? Cuestiones así de este tipo de valoraciones. Bueno, es que en la práctica cotidiana, en el lenguaje cotidiano, la personalidad muchas veces se usa como sinónimo de la propia persona o del individuo, ¿no? Para hacer referencia con ella a características globales de la persona, ¿no? Como podemos definirlo a nivel de capacidad, de sus actitudes, sus cuestiones más de vivencias emocionales, cómo se relaciona, si tiene o no, cuenta o no con una serie de atributos, de características que muchas veces pues pueden ser valoradas a nivel social, ¿no? Desde esta perspectiva, pues en el ambiente cotidiano, en el lenguaje cotidiano, muchas veces se describe la personalidad de la gente en base a estos adjetivos calificativos, ¿no? Pues es alguien alegre, o es alguien perezoso, o es simpático, o es ingenuo, o es cruel, o es generoso, o es muy estricto. Como os decía, muchas veces caemos en este lenguaje cotidiano en hacer estas valoraciones globales de la personalidad como algo que se tiene o no, ¿no? Incluso con cierto juicio de valoración social y moral de fondo, ¿no? Cuando a alguien decimos que no tiene personalidad, es que estamos considerando que es una persona un poco pusilánime, ¿no? Como que no defiende sus intereses, que no toma la iniciativa, ¿no? Incluso como una especie de valoración global negativa de esta persona, o para referirnos a que no tiene cualidades que sean así como muy distintivas, ¿no? Todo lo contrario nos sucede cuando planteamos que alguien pueda tener mucha personalidad, ¿no? Estamos hablando entonces de personas a las que consideramos que tienen un carácter fuerte, que tienen iniciativa para moverse por aquello que les interesa, ¿no? Que son un poco peleonas, si me permitís la expresión, ¿no? En este lenguaje cotidiano. Y eso muchas veces tiene una connotación más positiva, ¿no? Más valiosa, más diferenciadora. Aquí no estamos exentas de cuestiones de género. No es lo mismo decir de un señor que tiene mucha personalidad que decirlo de una señora con mucha frecuencia, a una chica, a una mujer. Cuando le dicen tiene mucha personalidad, también tiende a tener en el lenguaje cotidiano un componente como
peyorativo, ¿no? Cuestionador, como de alguien un poquito insoportable. Veremos a lo largo de la charlita de hoy y en el experto hablamos mucho de las cuestiones de género relacionadas con los diagnósticos de trastornos de la personalidad y las manifestaciones de malestar emocional en general, que es un tema que me chifla, me encanta, lo veo cotidianamente en la consulta y en el que si nadie me frena, en algún momento me meteré demasiado, ¿vale? Me voy a reconducir. Esto es en el lenguaje cotidiano, ¿vale? Pero nosotros presupongo que somos personas del ámbito sanitario, ¿no? Preferiblemente relacionados con el ámbito de la salud mental. Por eso el webinar relacionado con los trastornos de la personalidad nos ha podido llamar la atención, ¿vale? Como profesionales sanitarios, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de personalidad? Pues hacemos un acercamiento un poquito más científico que comparte con el lenguaje cotidiano esta cuestión de hablar de características o más bien de rasgos, ¿no? El término rasgos es muy habitual usarlo cuando hablamos en psicología de la personalidad, pues el conjunto de rasgos que consideramos que mejor describen el modo de ser y de comportarse habitualmente una persona. ¿Y por qué nos puede interesar como profesionales de salud mental conocer el modo de ser y el modo de comportarse habitualmente de una persona? Pues en psicología sobre todo nos interesa porque eso nos permite intentar hacer predicciones acerca de su funcionamiento, ¿no? Cuando conocemos mucho a alguien, más o menos sabemos por dónde va a tirar en distintas situaciones, ¿no? Pues para eso nos sirve la psicología de la personalidad, ¿no? Desde esta perspectiva más científica, más desde la psicología de la personalidad, entendemos la personalidad y los rasgos de personalidad como algo dimensional, no como algo binario de que se tiene o no, ¿vale? No se tiene mucha personalidad o no se tiene personalidad, sino cada rasgo, pues valorar que la persona fluctúa entre dos puntos. Por ejemplo, el rasgo extraversión. Podemos decir que alguien es muy extravertido o que alguien es muy poco extravertido o que está situado en posiciones intermedias de ese rasgo, ¿no? A diferencia de las características que se utilizan, los adjetivos que se utilizan para describir la personalidad en el lenguaje cotidiano, los términos que vamos a utilizar para hablar de las características o rasgos de personalidad como parte de una teoría integrada, ¿no?, dentro de la psicología, van a carecer de ese juicio de valor. O sea, ser muy extravertido no es ni mejor ni peor que ser muy poco extravertido, ¿vale? Nos abstenemos del juicio ahí. Es una manera de describir sin juzgar, ¿no? Esto quizás sea la parte que más nos separe del término coloquial de personalidad. Hay muchísimos autores que han intentado proponer una definición de personalidad. Yo de todas las que he leído hasta la fecha, que son muchísimas, quizá la que más me guste, y también porque le tengo un cariño especial a Amparo Belloc, es esta, que propuso Amparo Belloc, profesora de la Universidad de Valencia, junto con Héctor Fernández de la Fundación Aiglé, ¿no? La personalidad como una suma de propiedades y características psicológicas muy variadas, ¿no? Incluyen aspectos emocionales, afectivos, cognitivos, comportamentales, sociales, que de alguna manera caracterizan a cada uno como somos, de manera individual y particular, ¿vale? Y lo identifican como una misma persona a lo largo del tiempo y las distintas situaciones, ¿vale? Y también a lo largo de los distintos roles que pueden desempeñar. Por así decirlo, serían como las características psicológicas que nos dan consistencia identitaria, ¿vale? Aquí ya estamos poniendo sobre la mesa que las cuestiones relativas a la personalidad van a ser características o rasgos bastante estables y duraderos, bastante consistentes, ¿no? De hecho, es un problemón cuando alguien consideramos que cambia mucho, con comillas, de personalidad, ¿no?, de forma de ser, que resulta incoherente en unos espacios y en otros, ¿no?, incluso en la apariencia, en la forma de comportarse, en las opiniones, en la forma de vivenciar la emoción. Hay algo raro, ¿no? Como veis, esta definición habla de estas características que de alguna manera van a estar en la base de nuestra estabilidad comportamental e identitaria, ¿vale? Y sin hacer ninguna valoración acerca de si tienen un componente positivo o negativo, sin juicios, ¿vale? Como también os habréis dado cuenta, esta propuesta de definición no asume que la personalidad sea algo observable. No observamos la personalidad. Inferimos la personalidad, ¿no? Inferimos estos rasgos a partir de las observaciones que hacemos y a partir de la información que la persona nos da, ¿no?
En psicología de la personalidad, si alguno de los que estáis al otro lado habéis estudiado psicología o estáis en ello, es una asignatura un poco densa porque hay tropecientos millones de teorías sobre la personalidad, ¿vale? Sin detenerme en cada una de ellas porque no daría para explicar en un ratito 9 créditos de grado universitario, ¿no? Los modelos que más estudios han tenido y más apoyo han tenido a nivel científico para dar cuenta de esto a lo que estamos llamando personalidad, este constructo inferido, son los modelos estructurales o los modelos de rasgos, los que definen la personalidad en base a esas características en las que cada uno pues, ocuparíamos una posición dentro de esta dimensión binaria, ¿no? Os pueden sonar el modelo de los 16 factores de James Cattell, o el modelo de los 3 factores de Eysenck. A lo mejor os suena Cloninger y su modelo de 7 factores que diferencian la parte más biológica de la personalidad, eso que llama temperamento, de la parte más aprendida de la personalidad, eso que llama carácter. Pero si queremos valorar un modelo que tenga así como muchísimo aval científico, en el que casi todos nos ponemos de acuerdo en aceptar como válido, ese es el modelo de los 5 grandes de Costa y McRae, ¿vale? Es un modelo de rasgos basado en 5 rasgos, los tenéis aquí, que es el, como os que decía, el que mayor validación científica tiene, porque tiene una metodología muy robusta de análisis factorial debajo, y además el que tiene mayor validación transcultural. Se ha estudiado en muchísimos países, ¿vale? Quizá el rasgo menos validado a nivel transcultural sea la apertura a la experiencia, pero los otros 4 están como muy establecidos, ¿vale? En los estudios longitudinales que hicieron, intentando describir la personalidad con estos 5 rasgos, encontraron una elevadísima estabilidad de los rasgos a lo largo del tiempo. Es verdad que hay mínimas variaciones de disminución de neuroticismo, extraversión y apertura a la experiencia conforme nos hacemos más viejecicos, y en cambio aumentamos en amabilidad y en conciencia, ¿no? En responsabilidad, pero en general hay una estabilidad bastante sostenida, ¿vale? Los 5 rasgos a los que estos autores se refieren son estos. La extraversión, alguien puede estar en un polo muy extravertido, muy poco extravertido, que les solemos llamar introvertidos, o en posiciones intermedias, ¿vale? Esto hace referencia a la extraversión a la necesidad de contacto social, ¿vale? Si nos vamos al rasgo de neuroticismo, estamos hablando de la tendencia a la inestabilidad y al malestar afectivos. Hay gente con elevado neuroticismo que rápidamente se disregula, se siente estresada, se siente emocionalmente incómoda, y gente que en el otro extremo está más estable, ¿no? Más estabilizada, menos perturbable. Todas las opciones intermedias son posibles. El rasgo amabilidad hace referencia a la cordialidad en el trato con los otros. Hay personas muy amables y personas muy poco amables. A las personas poco amables a veces se le llaman antagonistas u oposicionistas, ¿no? Gente más facilitadora en los intercambios, gente más peso muerto en los intercambios, si me permitís decirlo así, ¿no? La apertura a la experiencia, que es este rasgo que os digo que es el que menor replicación transcultural tiene, o menor fiabilidad tiene como rasgo a nivel transcultural, hace referencia a la apertura a valores estéticos, a la apertura a la novedad, a todo lo que tiene que ver con este desarrollo un poco más artístico, sensorial, emocional. Hay gente muy abierta a esa parte experiencial y hay gente con menor apertura a la experiencia, ¿vale? Y el rasgo de responsabilidad o conciencia, también se le llama así, alude pues, a la responsabilidad. Su nombre lo define muy bien, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ser más o menos diligente, motivado para acabar las tareas, o en el otro extremo, pues gente bastante impulsiva, bastante precipitada, que no se organiza a medio plazo para la consecución de objetivos. Bueno, con estos 5 rasgos, la mayoría de los autores les dan como cierta validación, ¿vale? De cara a considerarlos para valorar la personalidad normal o para describir la personalidad normal. De momento estamos en personalidad normal. ¿Tiene utilidad conocer estos rasgos y conocer un poco sobre teorías de la personalidad para estar en consulta con cualquier consultante? Sí, porque muchas veces en consulta lo que nos llega es una muestra del comportamiento del paciente en lo que vemos y en lo que la persona nos cuenta, y de ahí podemos inferir sus rasgos generales para elaborar como patrones de funcionamiento y poder ayudar a modificar algunas cosillas, ¿vale? Tiene utilidad por esa parte y también por la parte de que el terapeuta, el profesional sanitario, también tiene sus propios rasgos de personalidad
y también entran en juego en la relación terapéutica. No está solo el paciente, estamos también nosotros. Imaginaos que yo fuera una terapeuta muy introvertida, muy inhibida, con una tendencia rápida también a la disregulación emocional, ¿no? Y al malestar emocional. ¿Cómo podría yo afrontar mi trabajo? Sería seguramente carne de cañón, ¿no? Ante los terapeutas tendemos a tener un rol un poco más extravertido, ¿no? Y niveles intermedios de neuroticismo, no muy desbordantes, porque si no, estaríamos todo el rato como muy sobrecogidos, ¿no? Es importante tener esto en mente, ¿no? Dónde me muevo yo, dónde se mueve el otro a nivel de rasgos, porque no tenerlo en cuenta va a generar interferencias en todo el proceso, ¿no? Y a veces le vamos a pedir al paciente o a sugerir al paciente cosas que no tienen que ver con él, ¿no? Que no es muy fácil que el paciente se implique en esto, ¿no? O yo voy a actuar cosas mías que tienen que ver con mi forma de ser y mis cositas y no lo voy a tener en cuenta en las sesiones, ¿no? Claro, esto cuando estamos hablando de personalidad normal. Pero ahora vamos a pensar qué puede suceder cuando hablamos de trastornos de la personalidad, ¿vale? Para empezar, yo soy súper crítica con el cajón desastre a nivel de diagnóstico categorial que son los trastornos de la personalidad, ¿vale? Creo que durante mucho tiempo han estado metidos como una especie de categoría, iba a decir residual, pero no, casi en la que cabe todo, ¿no? Porque hay una definición operativa muy mala en las distintas clasificaciones internacionales y sobre todo porque la definición me parece como muy vaga, ¿no? En DSM y en la CIE hasta la 10ª versión se definían los trastornos de la personalidad como un patrón persistente de experiencia interna, o sea, de modo de vivenciarse uno y de comportarse hacia afuera que se adapta de manera significativa de los patrones aceptados a nivel cultural, ¿no? Es una falta importante de adaptación a los valores y las normas culturales del contexto en la que está el sujeto, que se caracteriza por esas dificultades y esos modos anómalos a aparecer en distintas áreas, ¿no? En lo que tiene que ver con la cognición, con la forma de pensar acerca de las cosas, con la afectividad, la forma de vivenciar y regularse los afectos, con el control de impulsos o más bien con la tendencia al descontrol de impulsos y sobre todo área absolutamente nuclear cuando podemos considerar ponerle a alguien la etiqueta de trastorno de la personalidad, las dificultades en la esfera relacional. El mundo relacional es bastante complejo, ¿vale? Se supone que esta definición, ¿no?, de un trastorno de la personalidad como eso, un patrón estable y duradero, persistente de comportamiento y de vivencia interna que se aparta de estas expectativas de la cultura en estas áreas, ¿no?, cognición, afectividad, control de impulsos, relaciones interpersonales, se supone que tiene un inicio temprano, ¿vale? Dice el DSM y la CIE también lo planteaba, que suelen aparecer al final de la adolescencia, principio de la edad adulta, ¿vale? Y que tienden a ser muy estables en el tiempo y resistentes al cambio. Bueno, hemos dicho que la personalidad es estable en el tiempo, así que lo esperable es que si consideramos que alguien tiene una perturbación, una alteración, no sé cómo poner el nombre porque me cuesta mucho conceptualizar esto, pues debemos entender que esa alteración también es estable, ¿no? Durante muchísimos años, cuando el DSM-5 estaba organizado por ejes, algo que ha desaparecido en el DSM-5, pero sonará si estudiaste el DSM-4, o el 4TR o el 3, los trastornos de la personalidad no estaban en el eje 1 con el resto de los trastornos mentales, ¿no? Estaban ubicados en el eje 2 junto con el retraso mental. ¿Y por qué esta ubicación distinta? Pues porque se les consideraba condiciones crónicas no modificables, ¿vale? Esto en el DSM-5 ha desaparecido y bueno, en general se plantea que, y luego lo vamos a ver, sí hay bastante posibilidad de cambio en las personas a las que diagnosticamos el trastorno de la personalidad, ¿vale? Pero claro, como veis esta definición, lo que está dando a entender es que lo patológico de esta persona no es que le aparezcan síntomas anímicos como en los cuadros depresivos o síntomas ansiosos, ¿no?, en determinados contextos, acompañados o no de conductas evitativas, como pasa en la mayoría de los trastornos de ansiedad, ¿no? El problema con estas personas no es que aparezcan de manera más o menos súbita o insidiosa síntomas de corte psicótico, delirios, alucinaciones, sobre una estructura previamente sana. El problema de estas personas es que su propia forma de ser habitual, desde que empieza a cristalizarse su identidad, es lo que se considera enfermizo, patológico, ¿vale? Y claro, yo siempre que planteo el tema de
¿Cuánta conciencia de alteración tienen las personas a las que etiquetamos de trastorno de la personalidad o de rasgos esenciales de la personalidad? Pues siempre digo lo mismo, a que a cada uno nos parece normal la forma en la que nosotros hemos sido criados, a que a cada uno nos parece, de entrada, de entrada nos parece normal las reglas con las que cada uno jugaba al Monopoly o al Parchís o al Trivial, ¿no? A que a cada uno nos parece normal lo que hemos tenido de manera habitual. Pues con estas personas lo mismo, ¿no? Este modo egosintónico, decimos, de ser de los trastornos de la personalidad, esta falta de insight, de conciencia de que es la forma de ser la que genera problemas, tiene mucho que ver con esta parte de que yo siempre he sido así, nunca he sido de otra manera, ¿no? Esto es lo que diferencia a los trastornos de la personalidad que se ubicaban antes en el eje 2 de los de eje 1, ¿no? Donde hay un funcionamiento más o menos normalizado, una estructura normalizada y algo irrumpe en eso, pero la persona lo suele identificar en la mayor parte de los casos o el entorno lo identifica. Aquí no. Esto es como pedirle a un pez que sea muy consciente de que está mojado. Pues si siempre ha estado en el agua, no se habrá parado ni a pensar si está húmedo o no, ¿no? Claro, esta definición, como veis, es que es amplísima y es que nos entraría aquí muchísimas cuestiones sin explicarnos por qué sucede esto, ¿no? Bueno, pues si no tener en cuenta los rasgos de personalidad de las personas a las que atendemos genera interferencia, no tener en cuenta que la persona que tengamos enfrente puede estar teniendo dificultades en esta esfera de la personalidad o puede estar teniendo, si no cumplir criterios para un trastorno de la personalidad, sí para unos rasgos disfuncionales a nivel de personalidad, pues va a multiplicar las interferencias por 10.000, ¿no? Entonces, lo que os planteaba antes con respecto a la personalidad, ¿se tiene o no se tiene? No, no podemos decirlo así. Pues con los trastornos de la personalidad esto tampoco es tan dicotómico, ¿no? Entre un estilo de funcionamiento más o menos, que digamos, de personalidad normal y un trastorno de la personalidad que cumpla criterios diagnósticos tal como lo proponen las clasificaciones internacionales, pues tenemos opciones como intermedias, ¿no? Que es lo que ahora la CIE 11, en vigor desde hace un año y medio, es lo que propone, ¿no? Definir el trastorno de los trastornos de personalidad por su gravedad, leve, moderado, grave, asumiendo que incluso antes de un trastorno de personalidad leve hay una categoría intermedia que no se considera trastorno mental y que la CIE 11 lo llama dificultades en la personalidad, ¿vale? Hay algún problema, algún deterioro, pero no de tanta insistencia, tanta consistencia, tanta estabilidad o tanta afectación como para considerar ni siquiera un trastorno leve, ¿no? La dimensionalidad que utilizábamos para describir los rasgos de personalidad normal también va haciéndose hueco, como creo que debió ser desde el inicio, cuando hablamos de alteraciones en la esfera de la personalidad, ¿no? No es o todo normal o todo patológico, sino que entre la normalidad y la patología hay rasgos disfuncionales y dentro de la patología hay distintas intensidades, ¿no? Este acercamiento es más parecido al que plantea la CIE 11, ¿vale? Oye, Bea, pero vámonos con los datos, ¿no? Que esto es algo que siempre a los gestores les gusta mucho para dar recursos o no darlos, ¿no? Que es en el ámbito en el que yo me muevo, que es la salud pública, el Sistema Nacional de Salud. Todo se ciñe por los datos para ver si damos recursos para esto o para esta otra cosa. Háblame un poquito de datos, sin ser coñazo, por favor, háblame de datos. ¿Qué porcentaje de población general cumple criterios de trastorno de la personalidad? Pues depende de a quién le preguntemos. Como os he dicho que es una categoría diagnóstica como difícil de conceptualizar y que es un poco amplia, en la que pueden entrar como definiciones muy variadas de personas. Yo todavía no he encontrado una persona tipo que cumpla el prototipo FETEN de ninguno de los trastornos de la personalidad. Pues como el parecido familiar puede ser amplio, los datos son bastante contradictorios. La mayoría de los datos dicen que en la población general, en la calle, entre el 6 y el 13% de la población cumpliría el criterio de trastorno de personalidad, tal y como están descritos en el DSM, en la CIE, que no voy a entrar a machete, pero ya os he dicho que a mí no me gusta demasiado cómo está descrito y que en el experto hacemos crítica bastante feroz de esta parte, ¿no? Pero es que si esto sucede, este 6-13% está en la población general, cuando vamos a la población que recibe asistencia por otros trastornos mentales, por otros problemas de salud mental, por cuadros depresivos, ansiosos, disociativos, por trauma, por sintomatología psicótica, cuadros obsesivos, me da igual, problemas alimentarios, la prevalencia aumenta entre el 20 y el 40% en función de los estudios. O sea,
que se supone que dentro de la gente que llega, por ejemplo, a mi consulta del centro de salud mental, entre un 20 y un 40%, ¿sabes? Entre 1 o 2 de cada 5 seguramente puedan cumplir criterios de trastornos de la personalidad, ¿no? Si queréis más datos, uno de los últimos metaanálisis así más potentes que se hizo con varios estudios como muy amplios a nivel poblacional mundial, pues plantea que estaría la media en torno al 11%, siendo los del clúster A los más prevalentes. Dentro del clúster A se agrupan el paranoide, el esquizoide y el esquizotípico, ¿vale? En el clúster B están el histriónico, el límite, el narcisista y el antisocial, y en el clúster C tendríamos el obsesivo-compulsivo, el ansioso y el dependiente, ¿vale? Pues fijaos, el más prevalente el clúster A y el menos prevalente el clúster B. Oye, Bea, si has dicho que el trastorno límite de la personalidad, que es el que más nos suena, del que más nos hablan, yo pensé que era el más prevalente. No, no es el más prevalente, ¿vale? Pero es verdad que el clúster B, especialmente el perfil límite, es de los cuadros clínicos que más demanda sanitaria requiere, ¿vale? Pensad en personalidades más paranoides, más esquizoides, esquizotípicas, no van a pedir asistencia en salud mental tan fácilmente, ¿no? Y el clúster C, pues muchas veces llega a consulta por las comorbilidades que presentan, por cuadros ansiosos, ¿vale? Así que no es contradictorio decir que el clúster B es como el menos prevalente en población general, con decir que es el que probablemente más nos vayamos a encontrar en la práctica clínica, ¿no? ¿Cómo llegan a consulta estas personas de las que yo puedo sospechar un trastorno de la personalidad? Bueno, pues para eso me gusta teorizar acerca de cómo llegan a consulta el común de los mortales, ¿no? No sé si alguna vez habéis ido a una consulta de salud mental, pero muchas veces aparecen motivaciones como que quiero ser escuchado, que quiero un espacio en el que pueda expresarme, quiero un espacio para mí, para conocerme, para comprender mejor mi situación, para afrontar mejor algunas situaciones, esto tan manido de dame pautas. Eso en la población general, ¿vale? Cuando tenemos población que padece sintomatología de malestar emocional, pues muchas veces la consulta tiene que ver con es que estoy muy triste, no paro de llorar, no tengo ganas de hacer nada, ¿no? Podemos empezar a sospechar de algo de perfil depresivo, ¿no? O que nos cuentan que es que en la cabeza le aparece un montón de ideas desagradables que le agobian, por ejemplo, como que que le aparezcan ideas como de que tiene las manos sucias y que entonces como necesita urgentemente ir a lavarse las manos para poder sentir un poco de alivio, ¿no? Perfil más obsesivo-compulsivo con la limpieza. O nos vienen con problemas con el sueño o con una preocupación enorme por el peso y la figura. Cuando hay otros potenciales diagnósticos de salud mental, la queja suele tener que ver con los síntomas, ¿vale? Ahora, ¿cómo creéis que llega a consulta una persona a la que podamos terminar considerando que puede ser adecuado establecer un diagnóstico de trastorno de la personalidad? ¿Creéis que llega diciendo, hola, soy Germán y vengo porque tengo un trastorno de la personalidad, ¿no? Como pueden hacerlo otras personas que tienen o que van a ser susceptibles de recibir un diagnóstico de salud mental. No, ¿verdad? No, no, por esa parte de ego sintónica que os decía de que el pez no sabe que está mojado, ¿no? Llegan a consulta por motivos muy variados, ¿vale? A veces son cuestiones relacionadas de manera difusa o tangencial con la personalidad, ¿no? Te hablan de baja autoestima, te hablan de dificultades para gestionarse con el mundo emocional, dificultades para adaptarse a muchas áreas vitales, ¿no? Especialmente la parte interpersonal. Otras veces las dificultades directamente te las plantean en la esfera interpersonal, ¿no? Tengo relaciones muy intensas, al final pues vengo porque mi madre me dice que o mi novia me dice que, y las relaciones que estamos observando son como muy conflictivas, muy intensas, esto es muy evidente en el clúster B, ¿no? A veces llegan a consulta por otras comorbilidades, por otros problemas de salud mental, ¿no? Con cuadros depresivos y problemas de ansiedad, especialmente problemas de ansiedad en el clúster C es muy frecuente, ¿no? En el clúster B es frecuente encontrar problemas alimentarios o consumo de tóxicos, ¿no? A veces pues los encontramos porque han hecho un brote psicótico, ¿no? Son personalidades a lo mejor de un clúster más A, más paranoides, pues más esquizoides que en un momento potente de estrés pues han hecho un episodio psicótico ultra breve, ¿no? Otras veces vienen porque en la vida cotidiana, en áreas centrales, están teniendo de manera repetida problemones importantes de pareja, de familia, problemas de inadaptación laboral repetidos, a veces llegan con cuestiones legales bastante fuertes a las espaldas, ¿no?
A veces nos llegan más a las consultas relacionadas con psicología de enlace, ¿no? Aparece una enfermedad, pues a lo mejor cardíaca o oncológica, y el paciente se disregula y nos llega inicialmente por un motivo de afrontamiento del estrés vinculado con una aparición y un debut de una enfermedad que pueda ser potencialmente importante, y vemos que debajo hay más cosas, ¿no? Este último rango es bastante frecuente encontrar problemas con la regulación de los impulsos de manera global, ¿no? Y presencia de comportamientos bastante disruptivos, ¿no? Bastante generadores de conflictos, ¿no? Pues, por ejemplo, presencia de autolesiones, pérdida de control del impulso agresivo, pérdida de control del impulso sexual. Con frecuencia, muchas veces lo que encontramos en estos casos ante estas conductas tan disruptivas de los pacientes es que muchas veces son los familiares los que nos consultan, ¿no? Madre que consulta por el hijo y sospechamos que pueda estar teniendo algo de sintomatología más límite, ¿vale? Pues esto en el clúster B es bastante frecuente, igual que el consumo de sustancias, que tiene que ver también con estos comportamientos disruptivos, ¿no? En otras ocasiones podemos encontrarlo en otros perfiles clínicos, ¿no? Más relacionados con el aspecto, en perfiles más dismórficos, con problemas alimentarios o en cuestiones relacionadas con la percepción acerca del propio cuerpo y la enfermedad, ¿no? Y un porcentaje más pequeño de pacientes, pero con los que va a terminar siendo más difícil trabajar, terminan viniendo pues porque les manda el juez, imaginaos en esos casos de problemas legales potentes, o por un ultimátum familiar. Es que me ha dicho mi pareja que si no vengo al psicólogo me deja, ¿no? Me ha dicho mis padres que si no vengo al psicólogo me echan de casa, ¿no? Os podréis imaginar, si trabajáis en ámbito sanitario, que esta motivación de vengo porque otro me lo está exigiendo normalmente no es la más sencilla para trabajar con estas personas, ¿no? Claro, yo me meto mucho con la definición y con los datos, pues también porque me parece que es una caja desastre, ¿no? De hecho, los datos nos dicen que muchas veces no diagnosticamos de un único trastorno de la personalidad, sino que diagnosticamos de cosas mixtas, ¿no? Entonces, claro, llega a ser como algo un poco curioso, ¿no? Que a una persona termine diagnosticándole de 2 o 3 trastornos de la personalidad. Es que sobre los datos, si nos ponemos con el DSM y con la CIE en la mano, ¿no? Pues es que entre el 50 y el 65% de los pacientes cumplen criterios para más de un trastorno de la personalidad, ¿no? Estos que tienen este espectro de alteración de personalidad, pues que muchas veces no encajan solo en un perfil, ¿no? Además, las comorbilidades, como os decía, con otros trastornos mentales, que son elevadísimas, y esto nos da pues para ser críticos con estos diagnósticos, ¿no? Y para intentar desarrollar un modelo comprensivo de la sintomatología que presentan estos pacientes, que muchas veces afectan sobre todo a la regulación emocional, al control de los impulsos y a las relaciones interpersonales, que nos permitan entender cómo han terminado siendo como son, ¿no? Entonces, poder ir más allá de los síntomas que se plantean en las clasificaciones internacionales e intentar ver cómo uno se ha ido construyendo en esta dirección, ¿vale? Casi siempre vamos a encontrar situaciones de negligencias, maltratos, abusos en la infancia u otras situaciones adversas en la niñez que son factor de riesgo para terminar diagnosticado de cualquier cosa a nivel de salud mental, no solo de trastorno mental, sino de cualquier, no solo de trastorno de personalidad, sino de cualquier otro trastorno mental, ¿no? Hay una parte importante de, bueno, tenemos que conocer los criterios clínicos, las guías diagnósticas, pero también es importante que nos demos cuenta que las personas son mucho más que los síntomas que cumplen, ¿no? Y que normalmente en sus historias videográficas podemos intentar comprender por qué han terminado diagnosticados de algo, ¿no? Porque han terminado cumpliendo eso que digo que es un trastorno de personalidad del clúster B de tal tipo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando viene una persona a consulta? Pues como con todas las personas, ¿no? Explorar, contextualizar el malestar, la queja, recoger información del paciente, del entorno, del inicio de los problemas y muchas veces ir confirmando en evolución. A mí me parece muy arriesgado querer hacer un diagnóstico de un trastorno de la personalidad en una primera entrevista o en 2 entrevistas. O sea, para empezar, porque vamos a tener en cuenta una realidad que es el pan nuestro de cada día, ¿no? Las personas que acceden a nuestras consultas lo hacen normalmente en un momento de crisis, ¿vale? Y en un momento de crisis no es el modo de ser habitual de la persona. Entonces, que puede haber sospechas, indicios, muy bien, exploramos bien, contextualizamos y vamos viendo en evolución, ¿vale?
Vale, Bea, pero ponte que sí, que la persona a la que yo estoy viendo, creo que sí que cumple criterios, me encaja, sus malestares y otras muchas cosas que le están pasando y en lo vincular conmigo sí que me parece que tiene estos rasgos disfuncionales o incluso que puede cumplir diagnóstico, criterios para un diagnóstico de trastorno de la personalidad. ¿Cómo se interviene con ellos? ¿Se puede intervenir? Puede haber cambio, ¿no? Porque estábamos hablando de que la personalidad es estable, ¿no? Que esto es un modo de ser no transitorio. Entonces, cuando esto está un poco escacharrado, ¿puede haber cambio? Pues mira, existe una idea como muy ampliamente extendida de que no pueden cambiar, ¿no? Que tratemos o no, la cosa no va a cambiar. Y eso es una mentira absoluta, ¿no? Que una condición presente cierta estabilidad temporal no significa que con determinadas intervenciones específicamente diseñadas no pueda haber cambios y no pueda haber mejoras en la calidad de vida, en la gestión, en la regulación emocional de estas personas, en las relaciones interpersonales. Entonces, ¿que tienden a la cronicidad? Sí. ¿Que son absolutamente inmutables e invariables? No, ¿no? Me gusta mucho cómo Clark define esto, ¿no? Como que él plantea que hay muchas pruebas de que tanto en las disfunciones de personalidad, ¿no? O sea, trastornos de la personalidad y rasgos disfuncionales, como en los rasgos que subyacen per se a los trastornos, algunas cosas son más continuas y constantes y otras son más susceptibles de modificación y cambio. O sea, la estructura, el rasgo per se, a lo mejor es muy difícil de modificar, ¿no? Y hay que aceptar los límites que impone la estructura de personalidad del paciente. Pero a nivel, por ejemplo, funcional, a nivel que lo consideran superficial algunos autores, se les puede enseñar a hacer otras cosas para que interaccionen con el contexto, con sus síntomas de otra manera, ¿no? Por ejemplo, pienso en la terapia dialéctico-conductual que plantea Marshall Linehan, ¿no? Para el abordaje de las personas con trastorno límite de la personalidad. Es una tarea de enseñarles estrategias y recursos para poder gestionarse mejor con los síntomas, con el mundo emocional, con las ideas de suicidio, ¿no? Pero podemos hacer intervenciones a un nivel menos conductual y más, algunos lo llaman profundo, ¿no? Ir trabajando con patrones de experiencia del paciente para intentar flexibilizarlo. Pues, por ejemplo, todos los modelos más cognitivos que parten de la terapia cognitiva de Beck, como puede ser la propia terapia cognitiva de Beck aplicada a los trastornos de la personalidad, o pueda ser, por ejemplo, la terapia centrada en esquemas, ¿no? De Jeffrey Young, o la terapia metacognitiva interpersonal de Giancarlo Di Maio, o incluso acercamientos como los que hacen Peter Fonagy y su equipo desde la terapia basada en la mentalización, ¿no? O desde incluso la terapia centrada en la transferencia del modelo de Otto Kemper, ¿no? O sea, sabiendo que hay cosas que no se van a modificar, lo que no podemos decir es dar por perdido a la persona, ¿no? Y no plantearnos que puede estar mejor de lo que está. Sí, sí puede estar mejor de lo que está. Y muchas veces en el ámbito clínico se da a las personas con rasgos disfuncionales o con trastornos de la personalidad como por perdidos. Y a mí eso me da como mucha pena porque me parece que es un doble daño, ¿no? Es la persona que acude pidiendo ayuda y no se la ofrecemos, y la persona que probablemente ya esté con muchas dificultades en su vida cotidiana, que seguramente ha tenido una historia biográfica complicada que explica cómo ha llegado a funcionar de manera habitual, cómo funciona, y nos convertimos en una nueva puerta que se cierra, ¿no? En lo vincular, en lo relacional. O sea, me parece como algo incluso éticamente a replantearse, ¿no? Es verdad que los procesos con estos pacientes son muy secuenciales, ¿no? Bueno, pero como con cualquier otra persona, ¿no? A veces vienen de una situación de urgencia o vienen por un motivo de consulta, tengo que establecer el vínculo con él, intentar ir de lo más básico a nivel externo de conductas modificables, a identificar patrones, intentar flexibilizarlos, y si puedo llegar a una nueva narrativa biográfica en la que incluso ellos puedan también comprender cómo han llegado a ser como son, pues me da igual utilizar un modelo de Marco Paz, de peligro, de poder, amenaza, significado, o uno más basado en mentalización, o uno más basado en el apego, ¿no? Pero como hacer a la persona más capaz de entenderse y autorregularse, ¿no? Jove, esto que estás diciendo parece chulo, pero ¿cuánto dura? A ver, ¿esto cuánto tiempo me va a llevar a hacerlo con alguien? Pues mira, no es un proceso corto, pero tampoco es eterno, ¿vale? Vuelvo a datos. Hay un estudio, el del grupo de Levin, de hace ya 20 años, está un poco, se nos ha quedado antiguo, pero es como uno de los más potentes, un metaanálisis que plantea que la mitad de los pacientes mejoran con un promedio de 92 sesiones en un año y poco. O sea, eso es casi como un par de sesiones a la semana, ¿vale? Mientras que 3/4 partes lo hicieron con 216 sesiones en 2 años.
¿vale? Eso es sostenerse durante 2 años con 2 sesiones a la semana. Pues la inmensa mayoría de los protocolos de intervención más o menos estructurados plantean eso, intervenciones que superan los 18 meses de duración y con una frecuencia elevada de consultas, ¿vale? Claro, un proceso tan largo pues va a tener las dificultades propias de un proceso largo, como sostener el vínculo con estas personas que además no suelen ponerlo fácil porque en sus propias historias vinculares a nivel de apego pues suele haber situaciones bastante terribles, el desgaste natural de un proceso en el que a veces pues no vemos el avance que como terapeutas nos gustaría, que puedan sobrevenir situaciones agudas de empeoramiento clínico, ¿no? O ideas de suicidio, necesidad de ingreso o alguna situación similar que pueda interrumpir la terapia o que pueda poner en riesgo el vínculo que tenemos con el paciente, ¿no? Imaginaos que yo veo una muchacha a la que podemos decir que, bueno, diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, que la veo en un momento muy vulnerable, con mucho riesgo autolítico, ¿no? Poco contenible, y yo que la estoy viendo a nivel ambulatorio 1 o 2 veces en semana, pues le planteo que necesito que vaya a urgencias porque creo que allí la tienen que observar un poco y que a lo mejor se queda ingresada, ¿no? Y luego el ingreso, pues obviamente no le gusta quedarse ingresada, se enfada conmigo por haberla mandado para allá. Eso puede influir en el vínculo que tenemos y en que luego, por ejemplo, no quiera venir conmigo a consulta, ¿no? O sea, cuando uno va a trabajar con personas con dificultades en la esfera de la personalidad, tiene que estar dispuesto a ser constantemente un costurero de vínculos, ¿vale? Y a sostener muy mucho las reacciones emocionales que a nosotros nos despiertan. No son pacientes ideales, no son pacientes sencillos, ¿no? Y además hay múltiples situaciones que pueden provocar la interrupción del tratamiento o abandonos en momentos determinados. Claro, si yo pongo como criterio que si abandonas el tratamiento conmigo ya no vas a poder volver nunca a tratamiento conmigo, pues le estoy poniendo las cosas complicadas, ¿no? Hay que pensar en secuenciar el tratamiento en etapas y asumir que los abandonos y las interrupciones van a formar parte del tratamiento, ¿no? Igual que podemos asumir con personas que consumen sustancias y están más o menos en abstinencia, que las recaídas pueden existir y forman parte del proceso, ¿no? Claro, el panorama de las intervenciones, lo que pasa es que pues tenemos mucha investigación, muchos desarrollos relativamente nuevos de los últimos 30, 20, 30 años, ¿no? Y siempre es aconsejable un abordaje integrador, asumiendo, como estamos asumiendo, que los trastornos de la personalidad pues, son un fenómeno complejo, ¿vale? Por la génesis en la que hay que explorar, cómo se han construido estas personalidades de esta manera y por las comorbilidades que van a presentar, ¿no? Que las intervenciones van a ser sostenidas en el tiempo, pero que a día de hoy tenemos como muchos modelos de intervención disponibles, cada uno con sus propias formas de entrenamiento y de formación, y muchos de ellos con niveles de eficacia y efectividad que están siendo todavía débiles, pero porque falta un poco como contrastar y replicar estudios, que estamos como en las fases iniciales, ¿vale? Pues estamos hablando, cuando hablamos de los trastornos de personalidad, de un problema de salud mental bastante potente, ¿no? Que conceptualizarlo a nivel teórica, pues a mi entender, las clasificaciones internacionales tipo DSM-CIE se quedan cortísimas y que hay que empezar a conceptualizarlos y a entenderlos también desde las vivencias biográficas, desde el apego, desde el trauma, ¿no? Toda esta reformulación que se está haciendo a veces del trauma complejo, pues solapa mucho con lo que puede ser la definición de algunos trastornos de la personalidad, ¿no? Que el abordaje es difícil y es difícil más realizarlo uno solo dentro de la consulta, ¿no? Pero que desde luego a mí me parece como un reto apasionante a nivel laboral y que muchas veces, pues cuando incluso estamos trabajando con personas que vienen por otros motivos, pues subyacen dificultades en la esfera de la personalidad que compensa tener en cuenta y que sabemos que van a dificultar muchas veces el abordaje de otros focos terapéuticos que sean los que nos traiga el paciente, ¿no? Entonces, con esa idea y a lo largo de la experiencia que he ido teniendo en la práctica clínica en los últimos 18 años, que son los que yo llevo ejerciendo, pues surgió la idea de desarrollar este experto en trastornos de la personalidad. Como os dije, lo organizamos desde Amir Higher Education con la colaboración de la UDIMA, ¿no? Es un experto muy sencillito de poder seguir, ¿vale? Consta de 6 módulos de clases de teoría, en realidad 16 clases, todas ellas impartidas por psicólogos clínicos que actualmente prestan ejercicio, la inmensa mayoría de ellos en el sistema público de salud, pero algunos han estado compartiendo, simultaneando con abordajes privados o han estado directamente en entorno privado, ¿vale?
y que, bueno, pues como podéis ver, desde una introducción y una parte un poco de definiciones categoriales, que son las que más solemos conocer, a empezar a ahondar en cómo nos explicamos los trastornos de la personalidad, y me interesa mucho que podamos tener una mirada desde las vivencias biográficas, ¿no? Desde el apego y desde el trauma. Valoraremos formas de evaluación, desde, por ejemplo, la entrevista estructural que plantea el modelo de Otto-Kemper, plantearemos si son útiles o no los cuestionarios de personalidad para evaluar estas cuestiones, ¿no? Y luego los dos últimos módulos, que son en realidad la mitad del curso en número de clases, pues los dedicamos a las intervenciones, ¿no? Intervenciones, un módulo directamente de intervenciones generales, donde se habla sobre todo de abordajes cognitivos y metacognitivos y desde aceptación y compromiso, y un módulo último de intervenciones específicas muy orientadas al trastorno límite de la personalidad, que es como el que más recursos sanitarios demanda y para el que hay más investigación, ¿no? Y hablamos de dialéctico-conductual, de mentalización, de terapia central en la transferencia, y abrimos la puerta a empezar a comprender el trastorno límite de la personalidad desde el trauma, que es lo que en la inmensa mayoría de las situaciones encontramos, ¿no? Situaciones de trauma bastante potente a nivel vincular desde edades tempranas, ¿no? Y la ausencia de una posibilidad relacional sana que ha hecho que la persona no sea capaz de aprender a gestionarse, ¿no? Por una falta de oportunidad, no porque venga mal de fábrica, ¿vale? Estos contenidos teóricos se complementan con dos talleres, uno en el que hablamos de formulación de casos para ir un poquito más allá de los diagnósticos categoriales, y otro de un modelo o de una clase ejemplo de cómo se conduciría una sesión grupal de terapia dialéctico-conductual. Y luego, pues para facilitar los exámenes, repasamos cada 2 clases los contenidos y hacemos a lo largo del año 4 sesiones clínicas en directo de actualizaciones y de presentación de casos clínicos, ¿vale? Los objetivos que nos planteamos pues son los mismos que en cualquier formación: comprender y profundizar en nuestro ámbito de estudio, que en este caso son lo que tiene que ver con los diagnósticos de los trastornos de la personalidad, poder debatir de manera crítica acerca de cómo están conceptualizados en las clasificaciones internacionales, ponernos al día de conocimientos de distintas corrientes terapéuticas, de modos de evaluación, de intervención, y siempre señalando que es infinitamente preferible y recomendable centrarnos en potenciar la intervención psicológica basada en la evidencia, ¿no? Entonces, bueno, pues por aquí os dejo nuestros contactos por si queréis saber más, ¿vale? Si alguien quiere aprovechar ahora hacer como una capturita de pantalla, que nos estabais preguntando antes cuál es nuestra cuenta de Instagram, pues ahí la tenéis, @AmirHayerEducation, ¿vale? Y os dejo abajo también mi cuenta de Instagram y mi email directo, ¿vale? Por si alguien quisiera ponerse en contacto conmigo por alguna cuestión, pues que también tenga acceso directo a mí, ¿vale? Voy a asumir que ya hemos hecho capturita de pantalla de todo, ¿vale? Entonces voy a dejar de compartir pantalla para venirme al chat y ver si ha habido algo, ¿vale? Que como sois muy diligentes y os he contado antes que no veía el chat, pues entiendo que lo habéis dejado para el final, ¿vale? Pues comentadme, nos quedan como unos minutitos, como 5 minutitos del webinar. No sé si tenéis alguna duda, algo que queráis compartir, alguna cuestión que os resulte especialmente interesante o inquietante. Si queréis aprovechar a dar algún tipo de feedback, pues también lo puedo leer, ¿no? Pero bueno, si no, que no ha habido por el momento ninguna participación aquí durante la presentación del webinar en la que no he tenido acceso al chat, pues si no aparece nada, que no parece, podemos dar por terminado, si queréis, la charla de hoy, el webinar de hoy. Espero que haya sido atractivo, he intentado hacerlo ameno, ¿vale? Y bueno, que cualquier duda que tengáis, mi contacto lo tenéis, el del equipo de Amir Higher Education también, así que podemos estar en contacto, ¿vale? Muchísimas gracias por haberme acompañado esta tarde y espero que nos veamos pronto. Hasta luego.